Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy pues vamos a presentar tipos especiales de cáncer de mama. El objetivo de este tipo de clases que vamos a estar dando es reforzar algunos temas que pues no se tocaron eh, o que es necesario pues reforzarlos un poquito más, ya que estamos ya en el final del año. Entonces, el tema que a mí me tocó son los tipos especiales de cáncer de mama. Y los objetivos son nombrar cuáles son los tipos especiales de cáncer de mama, formular un plan de tratamiento de acuerdo a los tipos principales de cáncer de mama especial y cuál es el tratamiento del comedocarcinoma. Bueno, entonces, solo quería como aquí dentro de las generalidades hacer una comparación y pues traerlo porque me pareció bastante interesante y quería que ustedes y yo tuviéramos esta imagen una a la par de la otra. Porque muchas veces oímos del carcinoma lobulillar y del carcinoma ductal, y pues de dónde viene este tipo de palabras, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos bien que carcinoma es lo del cáncer, pero lo que pasa es que están los lobulillos en lo que es la anatomía de la mama y están los conductos o ductos. Entonces, si el carcinoma se encuentra en el lobulillo, pues es un carcinoma lobulillar. Si este se encuentra solamente dentro del lobulillo, es in situ, y si llegase a salirse, ya es un tipo infiltrante. Entonces, y en este caso es un carcinoma ductal in situ. ¿Por qué? Porque está en el ducto o conducto y pues no sale de él. Esta clase no trata sobre los carcinomas lobulares in situ, trata de los carcinomas ductales in situ, pero quise traerlo para que pudiéramos ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Muy bien. Entonces, encontré esta tabla que es bastante resumida. Y entonces, pues se menciona que los carcinomas ductales in situ, la presentación son hallazgos incidentales, la mamografía puede encontrarse anormal, se puede ver calcificaciones lineares, ocasionalmente es palpable y por lo regular es unifocal. La ubicación predominante es en los conductos, como ya lo mencionamos. El tamaño de la celda es mediana o grande. El patrón puede ser comedoductal, cribiforme, micropapilar, papilar o macizo o sólido. Las calcificaciones puede tenerlas o no. Hay un mayor riesgo de cáncer invasivo posterior y la ubicación del cáncer invasivo posterior es ipsolateral. Bueno, entonces, el método tradicional para clasificar las lesiones del carcinoma ductal in situ se basa principalmente en el patrón de crecimiento o las características arquitectónicas del tumor. Entonces, pues por eso les puse esta iglesia para que pues recordemos que la forma en la que los patólogos clasifican estas lesiones es por la arquitectura de las células. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los tipos especiales de adenocarcinoma. Entonces, tenemos que aquí puse el porcentaje a la par de los que encontré. Entonces, de los carcinomas ductales in situ, eh, está el carcinoma papilar, el cribiforme, el comedocarcinoma. Estos pertenecen a los carcinomas ductales in situ. Luego tenemos el carcinoma lobular invasivo o infiltrante y otros tipos de cánceres invasivos son el carcinoma tubular, el medular y el mucinoso. Y como podemos ver a la par, se encuentran los porcentajes que son pequeños. Como podemos ver, el carcinoma tubular, según un estudio de las características clínicas de diferentes tipos histológicos que se realizaron,
Este ocupaba el 1.5% de todos los casos, el medular el 1.2%, el mucinoso 2.4%, el papilar 1%, el ductal in situ un 7%, o sea, pues entraban todos estos aquí, y el lobular invasivo un 8%, aunque hay otros estudios en los que menciona que puede llegar hasta un 20%. El carcinoma cribiforme y el comedocarcinoma son tan escasos que juntos pues llegan a un 5%. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vamos a revisar un poquito de patología de las imágenes. Entonces, este es un comedocarcinoma. Bueno, entonces miremos qué es como lo interesante de los comedocarcinomas. Entonces, este es un comedocarcinoma. Tienen necrosis prominente en el centro. Este es el centro del ducto. Este es un ductal in situ. Yo quiero que le pongan como mucha atención porque de este voy a preguntar. Entonces, esto que ven aquí es la necrosis. Entonces, por lo regular, tiene mucha necrosis y pues la necrosis al final se calcifica con frecuencia. Entonces, lo que vemos aquí es que hay mucha necrosis. Esto es lo que podemos ver. Y que las células son grandes. Aquí pues tal vez no las podemos ver tan bien, pero las células son grandes y tienen pleomorfismo nuclear. Bueno, entonces, ¿cuál es como lo interesante de los comedocarcinomas? Entonces, primero, están asociados, son como más asociados a la invasión que otros tipos de carcinomas ductales in situ. Son más agresivos que los otros tipos y por lo regular también son receptores de estrógenos negativos y suelen ser HER2 positivos. Muy bien. Ahora, hablando de lo que es el carcinoma cribiforme, entonces, este forma glándulas sin estroma intermedio. Entonces mencionaba que son glándulas espalda con espalda, que no hay estroma de por medio y que las células son de tamaño pequeño a mediano. Como pueden ver, las células pues sí son pequeñitas, tienen núcleos hipercromáticos y esta flechita amarilla lo que está pues señalando es una calcificación. Luego tenemos lo que son los carcinomas papilares. Estos carcinomas papilares lo que presentan son proyecciones intraluminales, como lo pueden ver aquí, son como tipo de penachos. Entonces, este es el tipo de carcinoma papilar. Y tenemos aquí lo que es, este es como bien interesante porque vamos a poder ver cómo se mira este carcinoma lobular invasivo. Entonces, se caracteriza microscópicamente por células pequeñas que infiltran insidiosamente el estroma. Ok, entonces aquí en la imagen A, lo que tenemos es como la misma foto que la B, pero no está tan ampliada. Entonces, todo esto rosadito que ustedes pueden ver aquí, esto es estroma mamario. Y también infiltra lo que es el tejido adiposo. La cuestión es que ustedes, como pueden ver, va haciendo como su patrón de una célula a la par de otra, de una sola fila. Entonces aquí pues ya está con un mayor aumento y podemos ver cómo es que va infiltrando el estroma. Este es un músculo liso y va infiltrando estas células de cáncer por medio de filas. Estos son receptores de estrógeno positivo. Bueno, y entonces con este carcinoma lobular invasivo está muy relacionado con la mutación del gen CDH1, que está relacionado con el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario. Entonces, pues menciona que puede presentarse de un 40 a un 50% cáncer de mama en este síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario. Entonces, cuando tenemos familias que tienen este síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, pues también tenemos que pensar que pueden tener cáncer de mama.
lobular invasivo. Este, gente, el CDH1, pues es de la caderina, es una mutación en la caderina. Por eso es que, pues, invade. Y menciona también que este síndrome muchas veces puede presentarse solo como cánceres de mama y que el hecho de que no haya cáncer gástrico en estas familias no significa que las personas no presenten este tipo de síndrome. Entonces, lo extraño en este lobular invasivo es que pues hacen metástasis más tardíamente que los otros tipos de cánceres de mama, pero hace metástasis a lugares inusuales. Entonces, hace metástasis a peritoneo, a sistema gastrointestinal, a cerebro, que no es tan infrecuente, pero sí las metástasis al sistema gastrointestinal y a peritoneo sí son infrecuentes. Entonces, cuando miremos una persona con metástasis al sistema gastrointestinal, pues tenemos que pensar que podría ser este tipo de cáncer. Bueno, y ya pues aquí, hablando de los carcinomas invasivos de otros tipos, estos no entran en ductal in situ ni en lobular invasivo. Entonces está el carcinoma tubular. Este se caracteriza por la presencia de estructuras tubulares o glandulares. Entonces, cuando hablamos, bueno, entonces miremos cuáles son las glándulas. Entonces, son estas que podemos ver aquí y están bien formadas e infiltran lo que es el estroma. Aquí tenemos la misma imagen, solo que con una mayor ampliación. Entonces, las células se componen de túbulos, como podemos ver aquí, son como tubulares, son de cubo o columnares y a menudo tienen unas protuberancias citoplasmáticas apicales u hocicos, que serían estos, solo que se me perdió mi pechita, aquí está, como este tipo que está aquí. Entonces, estos son los carcinomas tubulares, que forman glándulas en lo que es el estroma. Muy bien. Luego tenemos el carcinoma mucinoso. Me recordó mucho a lo que es el carcinoma mucinoso del ovario. Entonces, ¿por qué? Porque dice que las lesiones al palpar las o sea, al palparlas en la persona, son gelatinosas. Y dice que se caracteriza microscópicamente por nidos de células tumorales dispersas en grandes grupos de moco extracelular. Entonces, esta es como les digo, la misma imagen, solo que con mayor ampliación, y aquí podemos ver todo esto que ven aquí es moco. Esto es moco, y aquí están los nidos, para que miremos cómo está el nido adentro del moco, y aquí está el nido celular con una mayor ampliación para que miren el gran grupo de células que se concentran aquí en estos nidos. Luego tenemos lo que es el carcinoma medular, y esta lesión se evidencia circunscrita tanto macroscópicamente como microscópicamente. Entonces, si miramos aquí, pues la lesión sí está bien circunscrita, y las células tumorales son poco diferenciadas y crecen en un patrón sitial, como lo podemos ver aquí. Entonces, este es el tipo de carcinoma medular. Bueno, entonces en el diagnóstico, estos tipos de cánceres, estos ductales in situ y los lobulares invasivos, por lo regular, son cánceres que aún no son palpables. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, están adentro del ducto, el hecho de que, bueno, este lobular invasivo, como se dieron cuenta, las líneas de las células van alrededor de lo que son pues los lobulillos o de los ductos, y la cuestión es que pues no hacen mucha fibrosis, entonces por lo regular no son palpables. Entonces, la forma en que se diagnostica el 90% de estos casos es por medio de una mamografía. Y pues para hacer obviamente el diagnóstico, sabemos nosotros muy bien que es por medio de biopsia. O sea, entonces, ahora
tenemos 3 tipos de biopsia y dos están recomendados y una no. Entonces, empezando por la número 1, pues tenemos la aspiración por aguja fina. Esta no está recomendada, pero la puse aquí para que la veamos cómo es. Entonces, ¿por qué no está recomendada? Porque no se puede ver al aspirar estas células, no puede ver el patólogo si esto es in situ o es invasivo. Las que sí están recomendadas son las biopsias core y la biopsia abierta. Entonces, lo que pasa es que siempre va a estar guiada por ultrasonido o por resonancia magnética. Y entonces, pues buscan el centro de la masa o de la lesión y pues hacen esta biopsia con aguja gruesa. Y con esto el patólogo, tanto como en la abierta, pues pueden ver si esto es in situ o es invasivo. ¿Y cuál es la importancia de que sea invasivo o que sea in situ? Pues ahorita, dentro de un ratito, lo vamos a ver. Entonces, pues hablando de la inmunohistoquímica, entonces, casi la mayoría de estos tipos de cánceres pues van a ser receptores de hormonas positivos, de estrógeno principalmente. Esta inmunohistoquímica que miramos aquí es de un cáncer de mama y es sumamente positivo a receptor de estrógeno. Y esta que miramos aquí es un cáncer de mama también positivo a HER2. Entonces, ahora lo que es el comedoductal, por lo regular es negativo a receptor de estrógenos y es positivo a HER2. Entonces, pues en la cirugía, ¿qué vamos a hacer con este tipo de cáncer? Entonces, pues hay dos opciones, ¿verdad? Está la radical, que cuando está indicada, pues cuando la enfermedad es multicéntrica. Beneficios, que los márgenes sean libres, que tiene que puede ser curativa hasta en un 98%, y pues se considera que la biopsia del ganglio centinela pues debe ser al momento de la cirugía. ¿Por qué? Porque si al paciente le realizan una mastectomía radical y luego se dan cuenta que este era invasivo o que era mayor de lo que ellos pensaban, toda la anatomía y la estructura va a cambiar. Entonces ya no van a poder evidenciar cuál era realmente el ganglio centinela, por lo que está indicado realizarlo al momento de la cirugía. Bueno, y entonces en la conservadora, pues vamos a tener menos morbilidad, obviamente, y pues estéticamente va a quedar mejor, pero hay un mayor riesgo de recurrencia. Y pues esto, pues, queda muy a decisión de la paciente, pues ya explicándole uno los beneficios y las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Pero hay pacientes que pues consideran que una cirugía radical para un carcinoma ductal in situ pues es demasiado. Pero pues lo que es mejor en este momento es que se le realice una cirugía radical. Entonces, ¿cuándo está indicada la radioterapia? Entonces, pues la indicación sería si fue una cirugía conservadora, si los márgenes no se encontraban libres en una mastectomía, y pues la dosis es de 45 a 50 grays en toda la mama, con fracciones de 2 grays. Hay veces en que pues la edad de la mujer influye también en la toma de decisiones. Si ya es una paciente que tiene 85, 90 años, pues podemos considerar omitir la radioterapia
por el tiempo que realmente le queda a esta paciente de vida. Pero en pacientes jóvenes, pues uno ya no piensa tanto si le da radioterapia o no, por todo lo de la vida que le queda a esta paciente. Entonces, la quimioterapia como tal no está indicada. Cuando hablamos de quimioterapia en este tipo de pacientes, en los carcinomas ductales, y en lo que estamos hablando es de adyuvancia con terapia endocrina. Entonces, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la importancia de darle terapia endocrina a este tipo de pacientes? Pues que el riesgo del cáncer de mama contralateral, si le realizaron una mastectomía radical, es del 1% cada año. O si fue una cirugía conservadora, que pueda volver a presentar en la mama ipsilateral nuevamente un foco de carcinoma. Pero esto que está aquí, pues me pareció como bastante interesante porque hay muchos casos así en la consulta externa que las pacientes pues ya tienen mastectomía bilateral. Entonces aquí menciona que la terapia endocrina pues no tiene ninguna función porque la función de la terapia endocrina es el disminuir el riesgo de cáncer en la mama contralateral. Pues, y entonces si ya no la tiene, pues ya no hay función. Entonces, pues el 75% de estos cánceres ductales in situ y el ovular invasivo, pues van a ser receptor de estrógenos positivos. Entonces, pues vamos a realizarles aquí unas preguntas. Cualquiera puede contestar, sería genial que cada uno pues respondiera una pregunta porque son 3. Entonces, pues las preguntas están abiertas al público y la primera pregunta es ¿qué tipo de cirugía sería la más adecuada según lo que revisamos? Yo digo que nombre alguno. Doctora Chalí. Pues la mastectomía radical, ¿verdad? Sería la más adecuada. Aunque la conservadora sería la más estética. Okay. Ahora ya la doctora Chalí ya salió de sus preguntas. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre un carcinoma ductal in situ y un carcinoma infiltrante? Mario o Luis. La diferencia es la invasión de la membrana basal, ¿verdad? En los tumores que todavía son in situ, la membrana basal está conservada y el tumor todavía no ha pasado de ahí. Perfecto, gracias Marito. Y Luis, te toca la última. ¿Por qué la biopsia por aguja fina no es adecuada para el diagnóstico de esta patología? Porque aspira todas las células juntas, Karen. Entonces no se puede decir si hay componente in situ o es invasor. Ok, muy bien. Deme una Entonces, estrella. sí, tiene una estrellita en la frente. Entonces, ahora pues vamos a ver un caso. Entonces, viendo la historia de la enfermedad, pues es una paciente femenina de 49 años. Se presenta una mama en el cuadrante superior externo de la mama recientemente, ahorita en septiembre del 2020. Y pues aquí tenemos las imágenes de la mamografía. Esta es una proyección medio lateral y esta es una proyección craniocaudal. Entonces, pues hablando sobre la densidad, pues en BIRAD se habla de 4 tipos de densidades. Entonces, esta sería una densidad tipo B, donde hay, bueno, pues hablando un poquito, como para que entendamos, esto que vemos aquí, dice que la grasa es como más radiolúcida, es más transparente. Y el tejido fibroglandular es más denso. Entonces, este es un tipo de mama tipo B y
La cuestión es que dice que presenta densidades glandulares difusas bilaterales, que serían estas. Entonces, y luego menciona que presenta un nódulo radiopaco en proyección del cuadrante inferior externo de la mama derecha, el cual mide 4 por 3.5 centímetros en su diámetro anteroposterior y cefalocaudal, que si no estoy mal, pues sería este que está aquí. Entonces, pues lo catalogan en ese momento como una clasificación BIRAT2 y pues le indican a la paciente que se haga un control mamográfico en un año. Aparte de esto, también le realizan un ultrasonido, que es lo que podemos ver aquí. Y pues este es el nódulo. Y pues decía que era, aquí lo mencionan, que es hipovascular, hipoecogénico, que mide lo mismo que mencionaron aquí, pero siguen considerando que es un BIRAT2. Aquí tenemos una tomografía de tórax, esta fue realizada el 8 de octubre, donde este es un porte axial, una ventana mediastinal, y pues la encontramos sin evidencia de actividad tumoral. Estos, pues a la paciente, pues qué bueno que no se quedó como tranquila, ni el médico, con el BIRAT2, y pues le realizaron una biopsia a la paciente de la lesión. Aquí podemos ver los ductos. Estos son los ductos. Aquí podemos ver un poquito de necrosis, pero realmente no es como tan del libro, ¿verdad? Porque la forma en la que lo describen en los libros es como muy diferente cuando ya uno se encuentra con las imágenes en realidad, y pues tampoco están como... este que tiene aquí tiene como mucha necrosis, tal vez estuvo mucho tiempo en formol, pero la cuestión es que tampoco no están tan amplias las imágenes como para ver la arquitectura de la célula. Pero la descripción, entonces, del patólogo es la descripción macroscópica, porque hicieron una biopsia por excisión, es que se encontraba fijado en formalina, que tenía un aspecto nodular, que medía 4 por 3 centímetros en sus mayores diámetros, y tenía un color blanco perlado de consistencia cauchosa. La descripción microscópica pues menciona que es glándula mamaria derecha, con un proceso neoplásico constituido por células atípicas con un núcleo y nucleolo prominente, membrana irregular, cromatina pesada, y que se organizan en estructuras glandulares infiltrando los conductos mamarios, y lo catalogan como un nódulo mamario derecho, como un comedocarcinoma. Entonces, posteriormente le realizan una mastectomía radical modificada, y pues aquí ya no encuentran evidencia de neoplasia residual. Reseccionan 11 ganglios linfáticos, los cuales todos se encontraban libres de metástasis de carcinoma. Entonces, esta pregunta pues está abierta a ustedes. ¿Qué harían con esta paciente? Bueno, Luis, usted iba a platicar. Dijo que fue biopsia por excisión. Ajá. Entonces, quitaron todo el tumor y los bordes del tumor. ¿Qué decía? ¿Cómo estaba? Porque si fue No por... dice nada. Si fue... ¿Cómo? No lo menciona. Esa es una muy buena observación. Si fue biopsia por excisión, lo podemos considerar como una lumpectomía y lo podríamos mandar a radio. Si no, pues hay que hacerle la mastecto. Sí. Sí, su observación es muy buena. Sí, no lo mencionan. Yo también lo busqué para ver si hablaba si los márgenes se encontraban libres, pero no. Entonces, pues según lo que revisamos, este Que tipo... solo le quitaron el nódulo, ¿verdad? Solo le quitaron el nódulo, ahí se va el nódulo y no es ni cuadrantectomía, ni
ni cirugía conservadora, le quitaron el Sí, nódulo. hay que hacerle mastecto o radical o Sí. conservadora. Es que Bueno, se ajá. recuerda, en el servicio nosotros tuvimos una paciente, era un T2, bueno, parecía paradójico que a los tumores pequeños les hacen biopsias por excisión o lumpectomías y a los grandes y a los pequeños les hacen mastectos radicales, pero en este caso, si la biopsia se va al tumor completo, digamos, si fue por excisión y medía 4 centímetros y el componente, el estaba solo en algunos lados y los bordes estaban libres, pues no sé cómo harán ese caso, si se considera como conservadora. O me Ok. imagino que Ajá. no fue un gine onco, sino haber sido gine normal. Sí, muy posiblemente. Entonces, pues yo tampoco lo entendía porque yo decía, ¿por qué algo in situ le van a hacer algo tan, pues tan grande, ¿verdad? Como una mastectomía radical. Y creo que esa es como la importancia de este tema. Eh, pero ahorita lo vamos a ver en las conclusiones. Entonces, pues según la revisión, el comedocarcinoma, que fue el primero que vimos, tiene mayor chance de ser invasivo. Solo le quitaron el nódulo, o sea que no podemos ver los márgenes. Entonces, le realizaron aquí, pues sí, la indicación debido al chance de que sea, pues, de que sea más invasivo y de que tiene más recurrencia local, este tipo en sí, el comedocarcinoma, y que por lo regular, pues es HER2, no es tanto como, no tiene receptora de estrógenos. Entonces, pues aquí la indicación es de realizarle una mastectomía radical. Entonces, pero en sí es por lo especial que es un comedocarcinoma y que al final solo le quitaron el nódulo, ¿verdad? Entonces, pues ya para terminar, esto es lo que les comentaba. Entonces, se considera que la mastectomía es la mejor opción, ya que puede llegar a ser curativa hasta en un 98%. Entonces, esta es como la explicación, y que el control local sobrepasa a la cirugía conservadora, debido a que el carcinoma ductal in situ puede llegar a ser multicéntrico o multifocal, o encontrar en la patología que está, o sea, o cuando le realizan la patología, que estaba infradiagnosticado y se trataba de un carcinoma infiltrante, porque si es un carcinoma infiltrante, pues ahí no hay, pues para dónde, y es una mastectomía radical. Entonces, pues si tenemos el chance de curar a una paciente de una vez, eh, pues qué mejor que hacerle una mastectomía, ¿verdad? Radical, y tener la tranquilidad de esta paciente y de nosotros también. Entonces, muchísimas gracias.